Yo quisiera referirme a tres cuestiones principales, por así decirlo, solo a nivel de sindicato. Uno, la idea de que efectivamente hay que distinguir entre un movimiento sindical y un movimiento de trabajadores, o un movimiento sindical de nuevo tipo, según nos comentan los compañeros. El compañero Gerardo, como el compañero Gustavo, nos mostraba una forma de organización del sector más precarizado, como son los pionetas, de lucha directa, de intento de recorrer el país organizándolo nacionalmente, y que no tiene nada que ver con ese sindicato más bien de los trabajadores protegidos, que están con empleo estable, que tienen salario equivalente por el mismo oficio, en fin. Lo mismo pasa con el Sintécnica. De tal manera que uno podría decir, mire, lo que nosotros enfrentamos hoy día, en los últimos 10 años, en fin, es la emergencia, el surgimiento de un movimiento de trabajadores que, si bien toma la forma legal de sindicato, que tienen que resolver el sindicato nacional o interempresa, que es una discusión que hacer usted, toma la forma legal de sindicato, sin embargo, en realidad su forma de organización, su forma de acción, en fin, no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar el sindicalismo clásico. O sea, es lucha de facto, es lucha directa, arrebatarle el derecho a negociar a los patrones, saltarse a los subcontratistas intermediarios, llegar a negociar efectivamente, como se dice, contar sal y no con los monos. Entonces, hay ahí una diferencia que me parece que es crucial. Estamos en presencia del surgimiento de un movimiento de trabajadores que es distinto del movimiento del sindicalismo clásico. Esto es una cosa muy, muy extendida. Segundo punto que yo rescataría de lo que he escuchado es esta idea de la subcontratación en realidad. Y aparentemente el sector más activo, que partió con los subcontratistas, me acuerdo del viejo Sinami, ¿okay? Con las obras de los años 90, cuando efectivamente la explosión de las inversiones, cuando llegó la concertación de la grande obra de ingeniería, la obra civil, en fin, surge un sector importante de los subcontratistas donde el sindicalismo clásico, y en particular RACUT, no tiene ninguna respuesta. Y lamentablemente lo que fue la experiencia del compañero, ya no me acuerdo cómo se llama, que era el subcontratista del cobre, y que termina, ¿cómo se llama? El Miguel González, pero el que está ahora, que fue candidato a diputado, claro, finalmente lo que hace el sindicalismo clásico y los partidos, sacarlo del movimiento sindical, sacar los movimientos trabajadores y simplemente llevarlo al espacio de la política formal, por así decirlo. Por lo tanto, aparece la fuerza de los trabajadores como una cantera de cuadros. Es una cantera de cuadros para poder tener representación en el sistema político, que es lo que aparentemente le interesa a este tema. Entonces, el movimiento subcontratista todavía tiene espacio, los trabajadores subcontratistas tienen espacios de mucha autonomía de hecho, porque el sindicalismo clásico todavía no logra elaborar en definitiva una estrategia global para esto. Tienen problemas para relacionarse con este sector. Y adicionalmente agregaría algo, que la subcontratación opera en todos los segmentos de la producción. Porque esto significa trabajadores honorarios del Estado, por ejemplo, son trabajadores contratados, subcontratados del Estado, trabajadores de servicios. Por lo tanto, no solo en las esferas productivas, por así decirlo, más bien vinculadas a la cuestión material, sino que también en los servicios, AFP, bancos, seguro, comercio, todo el aparato de logística, por ejemplo, y transporte, que son miles de trabajadores, operan bajo las condiciones de subcontratación. Y por lo tanto, ahí hay una gran masa estratégica que quizás constituya la base sobre la cual se construya este nuevo movimiento de trabajadores. Tercer punto, este problema de los derechos, la lucha inmediata por las demandas, que son salario y condiciones de trabajo. O sea, necesito efectivamente poder trabajar en subterráneo, resolver el problema de las napas de agua, la humedad. Necesito efectivamente algún tipo de condiciones de igualdad de salario. Las cajas pesan en todos lados lo mismo, como nos decía el compañero. Por lo tanto, en realidad, la idea es que haya ahí una demanda por salario y por condiciones de trabajo. Pero quedan pendientes lo siguiente. ¿Dónde se pelea, por ejemplo, el derecho a la vivienda? Un sindicato de 100 compañeros, o 16 compañeros, o 30 compañeros, no puede pelear con una empresa subcontratista, ni siquiera con la mandante, solucionar el problema de la vivienda. Entonces soluciona el problema de la educación, de la salud. ¿Quién va a resolver el problema del 52% de gente que le han retenido el 10%, 12% de AFP que no ha sido pagado a la AFP? Entonces aquí necesariamente va a empezar, por así decirlo, ¿sí?, que se fortalece este nuevo tipo de sindicalismo.
sobre la base de los trabajadores contratistas, va a aparecer esta idea de los derechos generales. Es decir, hay demandas que no se pueden resolver en los ámbitos de la relación directa entre patrón directo o indirecto, o sea, mandante o subcontratista, y el grupo de trabajadores. Va a haber que demandársela al capital en su conjunto. Esto significa, por ejemplo, que el encuentro que se hace en Maldivia sobre la FP es una pelea del conjunto de los trabajadores contra el conjunto del capital, además de una pelea contra el Estado. Entonces va a empezar a emerger algo así como el gran pliego de demanda de los trabajadores sobre sus derechos generales, cuya contraparte no es el patrón inmediato, no es ni siquiera la empresa mandante, sino que el conjunto del capital y el Estado, que por supuesto lo defiende. Y cuarto punto, yo diría, de la experiencia de acá, es esta combinación que empieza a aparecer, esta combinación entre organización, recién los compañeros de Tarapacá o Atacama, creo que era, hacían esta relación entre mineros y portuarios, por ejemplo. Entonces hay un circuito productivo sobre el cual yo me organizo. Y el otro es la negociación por ramas. Entonces, probablemente, dependiendo de las combinaciones existentes, van a haber experiencias de organización, de negociación y de lucha a partir de ramas por un lado y a partir de circuitos productivos por otro, dependiendo de los sectores productivos. Por lo tanto, yo diría que en general la experiencia que nos muestran los compañeros, qué sé yo, de los planetas y los compañeros del CISTEC, podrían en general estar mostrando estas tendencias que hace ya un tiempo se venían perfilando, se venían entendiendo. Yo creo que, fíjense ustedes que ahora hay que construir sin la CUT. Bueno, nunca se ha construido con la CUT, o hace mucho que dejamos de construir con la CUT, pero hoy día más que nunca se tiene que construir fuerza social de los trabajadores sin la CUT, y lo más probable es que sea contra la CUT, precisamente. Por lo tanto, la idea de fortalecer el espacio de los trabajadores, de fortalecer los derechos generales, de apuntar a los trabajadores más precarizados y subcontratistas, de sostener estos principios de autonomía, democracia, de cómo efectivamente los compañeros de base participen y no el peso de la organización y la lucha quepa o sea sostenida solamente por la franja dirigente, es una cuestión crucial para el futuro inmediato.